Bienvenidos una vez más a Terror HD, donde exploramos las historias más escalofriantes y los misterios más profundos. La Navidad, una época llena de luces, alegría y reuniones familiares. Pero no para todos es una temporada de felicidad. En el episodio de hoy, nos adentramos en un tema que, aunque a menudo es ignorado, es una realidad para muchos, la depresión navideña. Pero no antes de desearle una feliz Navidad. Que, en esta época especial, tu hogar se llene de alegría, tu corazón de amor y tu vida de risas. Que la magia de la Navidad te envuelva con su calor y brillo, y que el año nuevo te traiga paz, felicidad y prosperidad. Disfruta de estos momentos junto a tus seres queridos y que el espíritu navideño te acompañe siempre. Cuando las calles se llenan de luces y los hogares de risas, hay quienes luchan en silencio contra sus propios demonios internos. La depresión no conoce de festividades ni de alegrías colectivas, y para algunos, esta época del año puede ser especialmente difícil. Así que, apaguen las luces, acomódense y prepárense para sumergirse en una historia de terror navideño como ninguna otra. Esto es Terror HD, y comienza ahora nuestra historia. Noche de Espíritus, la invocación de Navidad. Era la víspera de Navidad, una fecha que para muchos simbolizaba alegría y unión familiar, pero para mí, Marcos, era un recordatorio de mi profunda tristeza. La depresión me había envuelto en un manto oscuro, aislando mis sentimientos y pensamientos del mundo exterior. A pesar de los esfuerzos incansables de mi familia por mostrarme amor y comprensión, sus palabras y gestos se disolvían en la neblina de mi mente, incapaces de alcanzar el núcleo de mi dolor. Mientras observaba a mi alrededor, veía a mis seres queridos adornando el árbol, envolviendo regalos y preparando la cena con sonrisas y risas. Su felicidad, aunque genuina y cálida, parecía pertenecer a un universo paralelo donde yo ya no tenía cabida. La conexión que una vez compartimos parecía haberse roto, dejándome flotando en un vacío emocional, incapaz de sentir la alegría que a ellos les sobraba. Cada risa, cada abrazo, cada tradición navideña que se desplegaba ante mis ojos, no hacía más que profundizar la sensación de alienación. La música festiva, las luces brillantes, los villancicos que antes llenaban mi corazón de gozo, ahora resonaban como ecos distantes en mi mente atormentada. Me sentía como un espectador en mi propia vida, viendo cómo el mundo seguía adelante mientras yo me hundía más en mi propia oscuridad. En mi corazón, anhelaba unirse a ellos, reír y celebrar como lo hacía antes, pero la depresión era una barrera impenetrable que me separaba de todo lo que alguna vez consideré normal. La Navidad, un tiempo que debería haber sido de felicidad y unión familiar, se había convertido para mí en un símbolo de lo que había perdido y de lo inalcanzable que parecía recuperarlo. Era como estar atrapado en una noche perpetua, esperando un amanecer que se sentía eternamente lejano. En mi búsqueda desesperada de consuelo, pasaba horas navegando por internet, sumergiéndome en foros, artículos y videos que me ofrecieran alguna forma de escape de mi angustiosa realidad. Estaba dispuesto a probar cualquier cosa que pudiera brindarme un respiro, aunque fuera momentáneo, de la aplastante sensación de desolación que me envolvía. Entre páginas de consejos de autoayuda, terapias alternativas y filosofías de vida, me encontraba buscando algo, lo que fuera, que pudiera llenar el vacío que sentía en mi interior. Fue en medio de esta incesante búsqueda cuando me topé con algo inusual, algo que capturó mi atención por completo. Era un sitio web oscuro, lleno de misticismo y rituales antiguos, donde encontré una guía para invocar a un amigo imaginario. Según decía, este sería un compañero espiritual, alguien que no solo me entendería en un nivel profundo, sino que también estaría presente en mi soledad, brindándome la compañía y comprensión que tanto anhelaba. La idea de tener a alguien, aunque fuera un ente imaginario, que me entendiera completamente y estuviera conmigo en todo momento, me llenó de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Con un corazón lleno de expectativas y una mente desesperada por encontrar alivio, decidí que realizaría el ritual esa misma noche. Preparé mi habitación siguiendo todas las instrucciones detalladas en el sitio, velas colocadas en un círculo, incienso para limpiar el aire y un pequeño altar con objetos personales que me representaban. Mientras el reloj marcaba la medianoche, comencé a recitar las palabras del ritual, cada sílaba un suspiro de desesperación y esperanza. Con cada verso que pronunciaba, sentía como la atmósfera de la habitación cambiaba, volviéndose más densa, como si mis palabras estuvieran alterando el mismo tejido de la realidad. Al concluir el ritual, me sentí envuelto en una sensación de expectativa y miedo.
No sabía si realmente funcionaría, si ese amigo imaginario aparecería o si simplemente había perdido la razón. Pero algo dentro de mí había cambiado, había encendido una chispa de esperanza, aunque fuera pequeña, en las profundidades de mi desesperación. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión no solo afectaría mi vida, sino que también tendría consecuencias inimaginables para toda mi familia. Con un meticuloso cuidado, me dediqué a preparar todo para el ritual, siguiendo las instrucciones que había encontrado con una precisión casi obsesiva. Colocaba las velas en un círculo perfecto, cada una encendida para iluminar la penumbra de mi habitación. El incienso arrojaba su humo en espirales, llenando el aire con un aroma que se suponía purificador. En el centro, mi pequeño altar personal, con fotografías, recuerdos y símbolos que representaban mi esencia, mi ser. Cada paso que daba en la preparación me llevaba más profundamente a un estado de concentración y esperanza, ignorante de la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de desencadenar. Cuando recité las últimas palabras del ritual, un silencio pesado cayó sobre la habitación. La expectativa vibraba en el aire, casi tangible. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. No fue un cambio inmediato, sino más bien una lenta transición que se fue infiltrando en cada rincón de nuestra casa. Una atmósfera siniestra, casi palpable, comenzó a apoderarse del ambiente. Era como si una presencia invisible hubiera entrado, alterando la energía del lugar. Los primeros signos fueron sutiles pero inquietantes. Objetos que conocía perfectamente, colocados en lugares específicos, empezaron a moverse por su cuenta. Una foto familiar que siempre estuvo en la repisa del salón, de repente se encontró en el suelo, como si alguien o algo la hubiera tirado. Las sombras en las paredes, que antes eran meros reflejos de los objetos a su alrededor, comenzaron a contorsionarse y moverse de maneras que desafiaban toda lógica, como si tuvieran vida propia. Pero lo más perturbador era el frío. Un aire helado, antinatural, se filtraba por cada esquina, envolviéndonos a todos en un abrazo gélido. Este frío no era como el del invierno que se asomaba tras las ventanas, era un frío que parecía emanar desde dentro, desde algún lugar oscuro y desconocido. Nos rodeaba, se infiltraba en nuestros huesos, y con él venía un sentimiento de miedo y angustia que empezaba a apoderarse de todos en la casa. En ese momento, me di cuenta de que lo que había invocado no era un amigo imaginario benigno. Sin quererlo, había abierto la puerta a algo mucho más oscuro y temible. Y ahora, esa presencia se había instalado entre nosotros, transformando nuestra casa y nuestra noche de Navidad en un escenario de terror sobrenatural. Mi familia, completamente aterrada, se encontraba en un estado de confusión y miedo absoluto ante los inexplicables sucesos que se desataban a nuestro alrededor. Al principio, intentaron abordar la situación con una lógica convencional. Mi madre y padre, con voces temblorosas pero llenas de amor, trataban de calmarme, creyendo que mi estado de ánimo depresivo y agitado de alguna manera estaba proyectando una sombra sobre nuestras celebraciones navideñas. Me rodeaban con abrazos reconfortantes y palabras de aliento, esperando que su cariño pudiera disipar la atmósfera opresiva que se había apoderado de la casa. Sin embargo, a medida que los fenómenos escalaban en intensidad y extrañeza, se hizo evidente para todos que lo que estábamos experimentando iba más allá de cualquier explicación psicológica o emocional. Los objetos seguían moviéndose por su cuenta, las sombras danzaban con una vida propia, y el frío antinatural persistía, intensificándose hasta convertirse en un gélido abrazo que parecía querer consumirnos. El miedo se podía leer en los ojos de cada uno de mis seres queridos, un miedo que reflejaba la incomprensión ante una realidad que se había torcido en algo inimaginable. La noche, que debía haber sido de alegría y unión, se transformó rápidamente en una pesadilla viviente. Cada intento de mi familia por romper lo que ahora comprendíamos era una invocación fallaba estrepitosamente. Recitamos oraciones, intentamos rituales simples que encontramos en internet, incluso intentamos ignorar los sucesos y continuar con nuestra celebración, esperando que la normalidad pudiera expulsar lo anormal. Pero nada funcionaba. La entidad o fuerza que había sido convocada parecía burlarse de nuestros esfuerzos, creciendo en poder y malicia con cada intento fallido. El miedo se convirtió en pánico y el pánico en desesperación. Nos abrazábamos unos a otros, buscando consuelo en nuestra proximidad, mientras las horas pasaban y la oscuridad de la noche parecía extenderse, rehusándose a dar paso al alivio del amanecer.
En esos momentos, la sensación de impotencia era abrumadora y la incertidumbre sobre nuestro destino se cernía sobre nosotros como una sombra siniestra y amenazante. En medio de aquel caos y desesperación, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Jun, un allegado de la familia conocido por su profunda fe cristiana, llegó inesperadamente a nuestra casa. Él era una persona de gran sabiduría espiritual y fortaleza, alguien que siempre había mostrado una gran empatía y comprensión hacia los demás. Al cruzar el umbral, Jun percibió inmediatamente la atmósfera opresiva y maligna que se había apoderado del lugar. Viendo el miedo en nuestros ojos y sintiendo la presencia oscura que yo había desatado, supo que debía actuar rápidamente. Con una calma y determinación que contrastaban con el terror de la situación, Jun comenzó a preparar un ritual de exorcismo. Extrajo de su bolso un pequeño kit que contenía agua bendita, una cruz y una Biblia. Comenzó a recorrer cada rincón de la casa, esparciendo agua bendita y recitando oraciones en voz alta, invocando la protección y el poder de su fe. A medida que avanzaba, la tensión en el aire comenzaba a disiparse, aunque la presencia maligna resistía, manifestándose con mayor intensidad en un vano intento de mantener su control. La batalla espiritual se prolongó durante toda la noche. June, incansable, enfrentaba la presencia maligna con una mezcla de oraciones, cánticos y rituales, mostrando una fuerza y resistencia que nos asombraba a todos. Mientras tanto, nosotros, su familia, observábamos con una mezcla de miedo y esperanza, sintiendo cómo la maldad que había invocado comenzaba a debilitarse bajo la influencia de su fe inquebrantable. Finalmente, con las primeras luces del amanecer filtrándose por las ventanas, algo cambió. Se podía sentir en el aire, como si un gran peso se hubiera levantado de la casa y de nuestros corazones. June, con un último esfuerzo, concluyó el exorcismo, y en ese momento, la presencia oscura fue expulsada definitivamente. La atmósfera se llenó de una sensación de paz y tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentábamos. La casa, que horas antes había sido un escenario de terror, ahora estaba bañada en una luz suave y reconfortante. June, exhausto pero triunfante, nos aseguró que la amenaza había pasado. Nos abrazamos, aliviados y agradecidos, mientras veíamos cómo el sol se levantaba, anunciando un nuevo día. La experiencia había sido una prueba de fuego para todos, pero gracias a la intervención de Jun, la paz y la seguridad volvieron a reinar en nuestro hogar. Aquel día de Navidad, que debió haber estado lleno de luces, risas y celebraciones, se convirtió en el más oscuro y aterrador que jamás habíamos experimentado. Las horas de miedo y peligro que vivimos aquella noche nos marcaron profundamente, dejando una huella imborrable en nuestras memorias y corazones. Sin embargo, de las cenizas de ese terror, surgió algo inesperadamente hermoso y poderoso, un vínculo fortalecido y una unidad inquebrantable entre nosotros. En los días y semanas que siguieron, mi familia se convirtió en un pilar aún más fuerte de apoyo y amor. A pesar de la angustia y el miedo que habíamos compartido, o quizás debido a ello, nos encontramos más unidos que nunca. Mis padres, hermanos y parientes cercanos, todos se volcaron en ayudarme a superar mi lucha contra la depresión. Las conversaciones que antes evitábamos, ahora las abordábamos con honestidad y apertura. Juntos, buscamos ayuda profesional, establecimos nuevas rutinas y encontramos maneras de hablar sobre nuestros miedos y esperanzas. Además, la experiencia transformó nuestra perspectiva sobre la vida y lo que verdaderamente importa. Aprendimos a no dar por sentado ni un solo día, a valorar la presencia y el bienestar de cada uno. Nos hicimos promesas mutuas de cuidarnos y estar alerta, asegurándonos de que un evento tan aterrador no se repitiera jamás. La vigilancia y la precaución se convirtieron en parte de nuestra rutina diaria, un recordatorio constante de lo que habíamos pasado y superado juntos. Lo más importante es que aquel oscuro día de Navidad me enseñó el valor incalculable de la familia, la fe y la esperanza. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, el amor y el apoyo de aquellos que nos rodean pueden ser una fuente de luz y fuerza. La fe, tanto en un sentido espiritual como en la fe en nosotros mismos y en los demás, se convirtió en un ancla, una fuerza estabilizadora en tiempos de incertidumbre. Y la esperanza, esa chispa tenaz que se negaba a extinguirse incluso en las horas más sombrías, se convirtió en nuestro faro, guiándonos hacia un futuro más brillante y lleno de posibilidades. A partir de esa experiencia, cada Navidad se ha convertido en una celebración no solo de festividades, sino también de nuestra resiliencia y del amor inquebrantable que nos une como familia.